Hola, feliz sábado, ¿cómo están todos? Y volvemos con los videitos. Y habíamos quedado en el video pasado, para aquellos que lo vieron, acerca de los nombres de los primeros descendientes de Adán. Y habíamos visto que pues, un montón de nombres raros y la mayoría se los brinca y no les interesa mucho, pero entre ellos tienen su significado gracias a su nombre. Vemos que como que describen ciertas etapas que sufrió la humanidad desde una cercanía a Dios hasta el desapego total y irse al mundo. Y también conocimos la historia de Enoch, el que fue llevado al cielo sin conocer la muerte, el primero, y de hecho uno de los únicos dos, porque es él y Elías más adelante, mucho tiempo después, que también le pasa lo mismo. Pero en el caso de Enoch, no manches, o sea, Enoch estuvo décadas caminando con Dios hasta que llegó al punto en el que lo trasladaron al cielo. Y habíamos quedado ahí. Y ahora vamos a tocar uno de los temas que pues, sí, todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído, pero tal vez no le prestan la suficiente atención o nunca le han puesto el suficiente cuidado. Y es acerca del diluvio. Y vamos a ver, digamos que partecitas extrañas que la mayoría cuando leen el Génesis se enredan y dicen, no manches, ahí está hablando de demonios, de ángeles que vinieron y estuvieron con mujeres y empiezan a inventarse un montón de cosas y los vamos a estudiar. Entonces, empecemos en el capítulo 6 del Génesis. Y vamos a leer esa parte rara que todos se les enclocha el cerebro cuando lo leen. A mí también me pasaba. Y mi papá me lo explicó rarísimo cuando era niño, pero ahora lo entiendo mejor. Y dice, en el capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ok, vamos por partes para que no se nos enrede el cerebro. Significa aquí que los hombres empezaron a reproducirse como conejos, empezaron a tener hijos. Ya, imagínense un hombre que vive 900 años, ¿cuántos hijos puede tener? Y una mujer que está así, bien pechotona, bien fuerte, una Eva, ¿cuántos hijos pudo haber tenido? Porque nos describen a Abel, Caín y Set, pero pues Eva tuvo que haber tenido más hijos, o sea, no se va a quedar solamente con eso. Definitivamente si vivieron 900 y pico de años, tuvieron que haber tenido más hijos. Entonces les nacieron un montón de hijos y rellenaron la faz de la tierra. Habían un montón de gente, no solamente buenos, sino también malos, porque estaban del lado de Caín, toda la descendencia que hayamos visto. Y entonces dice que les nacieron hijas. Y en el versículo 2 dice, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hagamos una pausa ahí. Cuando yo era niño, mi querido padre, me acuerdo que me explicó que esos eran ángeles que bajaron o demonios que bajaron y se involucraron con mujeres y de ahí nacieron unos bichos rarísimos y me explicó todo eso porque pues era lo que creía. Él no era así como que muy metido en la lectura, pero eso fue lo que le enseñaron, eso fue lo que aprendió y eso fue lo que me enseñó. Pero estudiando la Biblia uno se da cuenta que siempre en la Biblia que habla de los hijos de Dios se refiere a personas. Se refiere a personas que siguen la voluntad de Dios. Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Pedro, Pablo. Todos ellos son hijos de Dios. Ajá. Y cuando se refiere a los hijos de los hombres, se refiere a personas como Caín o personas malvadas que no van conforme al mandato de Dios y demás. Esa es la diferencia que hace. Él separa a los hijos de Dios como los buenos de los hijos del hombre como los malos, los hijos del pecado, los hijos con la naturaleza caída del hombre. A eso se refiere. Entonces aquí lo que está diciendo es que los hijos de Dios, o sea, los hijos de Adán, de Set, de Jafet, de Lamec, de Noé, todos esos, se empezaron a, digamos que a involucrar con mujeres que no eran de esa descendencia, que eran hijos o descendientes de Caín. Y es que piénsenlo, o sea, ¿cuánto pudo haber cambiado el mundo solamente en los primeros 100 años? Si Caín mató, digamos que en el año 30, pongámosle mucho, en el año 30, a Abel, y después de eso se fue a la tierra de Nos y todo lo que hizo y demás. Y pasaron 200 años. 200 años. Estamos hablando de que eso es prácticamente lo que tiene la nación norteamericana de existir. Estados Unidos. 200 años. Para ellos no es ni la tercera parte de la vida que tienen. Pero son 200 años. ¿Saben cuántos hijos e hijas pueden haber tenido? Nietos, bisnietos, tataranietos, hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y pues eran un chorro de gente.
Y así como es en la actualidad, aunque usted tenga a su bisabuelo vivo, no significa que usted lo va a ir a visitar todo el tiempo y que conviva con él y que lo conozca un montón. No, ahora imagínense al tatarabuelo, que en ese caso habría sido, no sé, Adán. Y pues ya las cosas son un poco más aisladas, ya cada uno forma su clan, forma su país. De hecho, la Biblia, como lo habíamos leído, dijo que se repartieron tierras por el nombre que habíamos visto de uno de los descendientes de Adán. Entonces empezaron a hacerse, digamos que campamentos, clanes, no naciones, tal vez no existían naciones, pero tenían sus grupos, por así decirlo. Y unos de esos vieron a otros clanes que descendían de Caín y pues las mujeres de allá no eran así como que muy santas, ¿verdad? O sea, imagínense estar del lado de los de Dios y pues la mujer no va a andar muy exhibicionista, no se va a andar poniendo mucha joyería, no se va a andar poniendo así como que muy bailarina ni nada por el estilo. Y en eso va pasando el hombre así muy entregado a Dios y todo y que solamente había conocido eso y pasa por una ciudad allá llamada Enos y se topa con las hijas de Caín y están con el ombligo al aire y con las piernas al aire y bailando danzas inventadas por los descendientes de aquel hombre malvado y que inventaron la música para poder hacerse fiestas y paris así bien sádicas y comiendo carne todos sádicos y les ofrecen carnita y está muy loco, yo sé, pero huele rico. Y una cosa llevó a la otra y terminaron metiéndose, involucrándose con los hijos de los hombres, o sea, con las hijas de los hombres, con los hijos de Caín, y se entremezclaron. Y dice algo muy curioso, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, eso lo dijo en algún momento X. No significa que la vida del hombre iba a ser de 120 años. Lo que significa es que Dios, a partir de ese momento en el que dijo eso, que no sabemos cuándo fue, pero lo que sí sabemos es que no le iba a dar más tiempo que solo 120 años. O sea, fue una profecía. Dios dijo, el hombre no vivirá más de 120 años. A lo que se refería era que les iba a dar 120 años más de tiempo. Probablemente ya para ese entonces no estaba construyendo el arca, probablemente ya para ese entonces los hombres habían ya predicado mucho tiempo acerca de que se venía un diluvio y otras tantas cosas más. Entonces a eso es a lo que se refiere, es una profecía de tiempo contra el hombre, porque como dice Dios, que no contenderá su espíritu más contra el hombre, o sea, que el espíritu estaba haciendo todo lo que podía por intentar convencer al hombre para que se portara bien, para que hiciera las cosas bien. Y en vez de eso, se iban y se relacionaban con las mujeres de los hijos de Caín y tenían hijos con esos y se metían en sus asuntos y se corrompían. Y les voy a decir algo, vean. La Biblia deja muy claro lo que pasa con el yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? Bueno, cuando usted es muy bueno y se casa con una locaza, o cuando usted es muy buena y se casa con un locazo, lo que pasa normalmente no es que el ocaso o la locaza se vuelven bien santos y empiezan a ir a la iglesia. Lo que pasa es todo lo contrario, que el que era santo deja de ser tan santo y empieza a hacer cosas más malas. Y es por una simple razón, porque el pecado al ser humano le gusta. O sea, comer todo lo que usted quiera, hacer todo lo que usted quiera, decir todo lo que usted quiera, pensar todo lo que usted quiera, vivir de esa manera, entre comillas, esa libertad del pecado, que no es libertad, pero nosotros lo sentimos así en nuestra carne, es muy agradable. Entonces, es más fácil que la mujer o el hombre malo enamoren al hombre bueno para ir al pecado a que pasa al revés. Díganme ustedes que es más fácil que yo les diga, peguémonos la fiesta y mañana nos levantamos tarde y nos vamos a comer unas alitas. O que yo les diga, peguémonos toda la noche una lectura de la Biblia hasta que nos cansemos y después en la mañana siguiente nos preparamos, no sé, unas frutitas y eso es lo que comemos. ¡Qué sano! Ya no es lo mismo, ¿verdad? Pues más o menos eso es lo que pasó. Entonces Dios pone una profecía acerca de que estos, digamos que hombres que viven en ese entonces, ya Dios no iba a contender más con ellos, ya no iba a estar discutiendo más con ellos o intentando arreglarlos porque ya se habían pervertido demasiado y pues lo que iba a hacer era, se los iba a cargar a todos, los iba a eliminar a todos. Y eso fue una profecía de 120 años. Y en la Biblia se repite muchas veces eso, muchas profecías que Dios dice hasta aquí y ya no más. La profecía de los 2300 años que vamos a ver después, la profecía en Apocalipsis o en Daniel acerca de los 1260 años. Bueno, después vamos a ver acerca de todo eso cuando lleguemos ahí. Pero de momento eso es lo que significa.
Y entonces viene una parte muy curiosa. Dice que cuando se unen esos hombres, hijos de Dios, con esas mujeres, hijas de los hombres, que ya sabemos qué significan, personas que eran buenas y que descendían de Adán, con personas que no eran tan buenas y que descendían de Caín, dice en el versículo 4 que pasa algo muy curioso. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Suave un toque, habían gigantes. ¿Qué rayos con eso? Significa que entonces estos hijos de los hombres eran extraños, eran medios extraterrestres, eran ángeles bajados del cielo que se metieron con humanos. No, no. Lo que pasa es que el pecado corrompe. Y entre más pecado, más corrupto va a estar. No solamente el carácter de hacer lo malo, sino también física y mentalmente. Entre más pecado usted haga, más deterioro mental. Entre más pecado usted haga, más deterioro físico. Entonces, en aquella antigüedad, cuando apenas descendían de Adán, los hijos de Adán habían recibido los beneficios, los dotes, las características con las que fue creado Adán originalmente. Por así decirlo, si su papá es bien guapo y su mamá es bien guapa, está muy extraño que usted nazca bien feo. Bueno, pues más o menos. Adán y Eva no medían lo que nosotros medimos y no eran como nosotros somos, digamos que tan bonitos como somos ahora. Ellos eran muy grandes. En la antigüedad, de hecho, todo era muy grande. Y se los puedo demostrar. Ustedes van al registro fósil, que el registro fósil, los científicos dicen que es de millones de años y bla, 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 todo eso. Pero nosotros sabemos que bíblicamente eso es de hace apenas unos cuantos miles de años. Lo que pasa es que el diluvio hizo detallitos ahí, lo vamos a ver después, pero ustedes se van al registro fósil y lo que van a encontrar es los mismos animales, casi siempre los mismos animales, son muy pocos los animales que ya no existen en la actualidad. Y no me voy a meter con los dinosaurios y no me voy a meter con las, porque todavía siguen existiendo dinosaurios. Lo que pasa es que están muy chiquitos, se llaman reptiles. Usted va y ve una iguana, una lagartija, pues eso es un dinosaurio. Lo que pasa es que está chiquito. Una tortuga, pues ahí tiene. Lo que pasa es que en la antigüedad todo era grandísimo. Tenemos a un tigre normal y tenemos a un dientes de sable. Diferencia, que eran grandísimos. Tenemos a un perezoso y al perezoso gigante. Tenemos elefantes y tenemos mamuts. Eran enormes. En la antigüedad todos los animales eran gigantescos, desproporcionadamente grandes comparado con los que tenemos ahora. Bueno, pues el ser humano también era así. Adán no puedo decirles cuánto medía. Capaz medía 2, 3, 4, 5 metros, yo qué voy a estar sabiendo. Pero era bien grandote, era bien fornido, era bien guapote, era el hombre perfecto. Bueno, pues los descendientes de él heredaron eso. Pero del lado de Caín, como eran tan perversos y también probablemente recibieron más de una plaga de hambrunas y otras cosas venidas de su alejamiento con Dios, probablemente no tenían el tamaño, ni la fuerza, ni la inteligencia, ni las características, la rozanía, como se diría, no tenían esa vitalidad que tenían los descendientes de Adán, que sí se portaban bien. Piénsenlo actualmente, ustedes agarran a una persona que come sano y que se cuida y que duerme las horas que tiene que dormir y demás, y agarran a una persona descuidada que anda bebiendo licor y que anda trasnochándose y que anda mal, y les compara a los hijos, y pues uno obviamente va a tener un hijo más sano que el otro. Y si esos dos se juntan, pues el hijo que va a salir no va a estar tan mal. Va a ser mejor que los que tienen entre los que están mal, ¿me entienden? Bueno, pues eso es lo que pasaba, a eso se refiere. Por eso es que decía que habían gigantes en la tierra en aquellos días y aún antes de que los hijos de los hombres se unieran con los hijos de las mujeres. Por eso es que lo especifica. O sea, que Adán era gigante. Eso es lo que está diciendo, que para la mente del que escribió esto, que es Moisés, él cuando lo vio en sus visiones, vio a un gigante. Eso era. Y la descendencia de él eran gigantes, muy listos. Y por eso es que fueron hombres de renombre. Y porque imagínense ustedes, un tipo de 5 metros a la par de uno de 3 metros. Bueno, y sigue siendo un monstruo el de 3 metros, pero pues, a la par de uno de 5, pues no manches. Es mucha la diferencia. Bueno, pues lo mismo. Y también eran más listos, eran más ágiles, eran más de todo. Bueno, pues a eso es lo que se refiere esta parte de los hijos de Dios y los hijos de las mujeres. Y espero que les haya servido. Y continuamos leyendo y dice en el versículo 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Quiero que paren ahí un toque. Significa que los hijos de Dios se habían juntado y se habían entrelazado tanto con las hijas de los hombres, o sea, se habían metido tanto con esa raza, que ya terminaron adorando imágenes, que terminaron siendo cosas pecaminosas y perversas, que asesinos, que ladrones, que pervertidos, lo que ustedes quieran. Y terminaron corrompiéndose al punto en el que en esa época Dios dijo que todo el pensamiento de hombre que había en ese momento era continuamente el mal. Probablemente había uno que otro que no era tan malo, un Noé, un Lamec, que es el papá de Noé, un Matusalén, que es el abuelo de Noé, pero en general todos los hermanos de Noé, los primos, los tíos, los cuñados, todos los que estaban vivos para ese entonces, todos estaban bien volados de la jupa, todos estaban bien locos y todos estaban bien depravados, porque su pensamiento era constantemente el mal, eso es lo que dice Dios. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esa parte es pesada. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando no solamente de un evento que ocurrió, sino un símbolo o una característica que se va a repetir constantemente en la raza humana. Y de hecho Dios hizo ciertos obstáculos para que el hombre no se pervirtiera tanto de esa forma. Por ejemplo, construir las naciones. El hecho de que hayan naciones y que entre ellos estén peleando a cada rato dificulta que se pongan de acuerdo para hacer el mal. Porque el ser humano, eso sí es cierto, siempre que se pone de acuerdo es para hacer cosas malas. Nunca se pone de acuerdo para hacer cosas buenas. O sea, solamente si el Espíritu Santo los guía, estilo los apóstoles, hacen algo bueno. Pero en general se juntan y es para hacer algo malo. Entonces eso es lo que hace Dios, puso esos obstáculos. Pero en este caso Dios vio al hombre tan malo que le dolió en su corazón y se arrepintió de haberlo creado. ¿Por qué? Imagínense, Dios está diciendo que se arrepiente. Ok, aquí el que está escribiendo es Moisés. Y yo quiero que ustedes entiendan que cuando Moisés escribe acerca de los pensamientos de Jehová, de Dios, los expone de una forma en la que nosotros podamos entender. No es que Dios se arrepintió, porque Dios no tiene por qué arrepentirse. Las cosas que hace Dios son perfectas. Él hizo eso a sabiendas de todo lo que iba a suceder y porque sabía que iba a concluir bien. Entonces, Él sabía eso. El arrepentimiento que aquí viene es para que uno entienda el dolor que estaba sintiendo Dios. Como humano no podemos entender la mentalidad de Dios. Piensa en la mentalidad de Dios cuando crea al hombre y sabiendo de que va a terminar pecando. Y también cuando ve al hombre ya cuando peca. Bueno, y también sabe que al final muchos se van a salvar gracias a lo que hizo Jesús. Entonces, todo eso lo conoce Dios, pero también experimenta el sentimiento en ese momento de ver el evento. Entonces, en este caso, Dios le dolía en su corazón porque sabía lo que iba a tener que hacer. ¿Qué es? Si usted tiene una manzana que está podrida, va a podrir a todas las demás manzanas. Entonces, ¿qué hace? Y pues no queda de otra. Saca la manzana podrida y se desaparece el problema. Bueno, pues eso es lo que a Dios le tocaba hacer. Y a Dios no le gusta hacer eso. Dios no es un Dios asesino. Dios no es Zeus que le gusta tirar sus rayos y destruir al que se ponga por enfrente. Dios es un Dios bondadoso, bueno, gentil, amable, amoroso. Entonces hacer esa clase de cosas no le gustan. Las hace porque no le queda de otra. Por nosotros los obligamos a hacerlo. Bueno, pues en ese sentido es lo que Dios está diciendo. Y dijo Jehová, por eso es que se arrepiente, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Suave. Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis y dejar en claro, ¿por qué Dios tenía que matar también a los animalitos, reptiles, aves? ¿Qué hacían ellos? O sea, es culpa del ser humano. Es culpa del ser humano que esos pobres animalitos estén así. Bueno, hay una parte en Salmos, y cuando lleguemos yo la voy a enseñar, que dice que todo espíritu viviente, y eso incluye a los animales, regresa su soplo de vida al que lo dio. Yo tengo la fiel creencia de que Dios agarra en algún momento del futuro, cuando todos estemos a salvo, cada una de esas criaturas que murieron, cada uno de esos animalitos que murieron, van a resucitar. O sea, los animales tienen resurrección asegurada. Si se sienten felices con eso, pues acéptenlo, tómenlo y sean tan felices como yo. Si no, piensen que Dios destruyó a todos esos animalitos. Y sí, era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Dios tenía que también depurar, porque los animales también se hacen malos. O sea, no es que se hacen
malvados porque ellos no tienen entendimiento moral como nosotros, pero se hacen perversos en el sentido de que se corrompen y se reproducen de tal forma que se debilitan y terminan siendo desastrosos. O sea, Dios no podía dejar que ciertos animales persistieran en la tierra después del diluvio, porque el ser humano cada vez se iba a hacer más y más y más y más degradado por culpa del pecado, hasta llegar al punto en el que ya no iba a poder enfrentarse a ciertas criaturas que se iban a desarrollar de ciertas maneras y que iban a ser demasiado problema para el ser humano, para su supervivencia. Entonces Dios decide eliminar todas esas criaturas por el bien del ser humano, para después, digamos que darle un reinicio más acorde a las necesidades que iba a tener el ser humano después. Así que eligió especímenes, digamos que sirvieran para el propósito del ser humano como se iba a desarrollar en un futuro, porque Dios sabía que en muy poco tiempo iban a pervertirse tanto, que se iban a degradar físicamente tanto, que iban a estar en un nivel en el que ciertos animales, si todavía estaban en la tierra, iban pues a exterminar al ser humano. Entonces lo mejor era hacer eso. O sea, Dios lo hizo por el bien del ser humano. Pero como les digo, yo tengo la fiel creencia, por lo que dicen Salmos, de que regresan al Espíritu, de que lo dio a Dios, que en algún momento Dios los va a resucitar a todos esos animalitos que se murieron ahí. Entonces no se sientan mal por esos animalitos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la muerte es como un escondite para Dios, porque para Dios el que va a ser resucitado cuando muere es como si siguiera vivo, es simplemente que se fue a dormir un rato. Y de momento nos vamos a quedar hasta aquí. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido algo. Espero que por lo menos haya despejado alguna duda con eso de los hijos de los hombres y de los gigantes. Y pues nada, Diosito me los bendiga y en el próximo capítulo vamos a ver todo lo que sucedió en el diluvio, que se pone bien bueno. ¿Y era qué bueno es el diluvio? Bien entretenido. Van a ver cosas que ustedes normalmente no pensarían que estaban, porque se relaciona eso con el arca del pacto, porque se relaciona eso con el templo de Dios, quién fue el que cerró la puerta, si fue Adán, si fue Noé, si fue un ángel, si fue... ¿Y por qué es que Dios no dejó que entraran más personas? O que si acaso iban a entrar. Va a estar muy bueno. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado. Chao, chao.